Me llamo Tobías, y aunque no soy un hombre de muchas palabras, lo que voy a contar todavía me pesa en el alma. En San Bernardino, el miedo siempre ha vivido junto con nosotros, pero nunca como cuando empezó a escucharse aquel llanto. Era de noche, casi la medianoche, cuando por primera vez lo oí. Venía regresando de la parcela, cansado, con la espalda doblada de tanto cargar bultos. El camino estaba oscuro y solo la luna me alumbraba el sendero. El aire estaba quieto, ni los grillos cantaban. Y ahí fue cuando lo escuché. Ese llanto seco y desgarrador que se metía hasta los huesos. Al principio pensé que era un gato o algún animal, pero no. Ese sonido no era de este mundo. Era el llanto de un niño. Un llanto que dolía nomás de escucharlo, como si el pobre estuviera sufriendo. Se oía lejos, pero era tan fuerte que parecía que lo tenía al lado. Me paré en seco, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Me persigné y murmuré bajito: Jesús, María y José, guárdenme. Pero el miedo ya me había agarrado. Sentía que la piel se me enchinaba y las piernas me temblaban. No quise averiguar más y apuré el paso para llegar a mi casa. Esa noche recé como nunca, pero el llanto seguía sonando en mi cabeza, aunque ya no estuviera ahí. Desde esa noche, las cosas cambiaron en el pueblo. La gente empezó a decir que el llanto traía desgracias, y no tardó en comprobarse. Primero fue el ganado de don Pascual, que amaneció muerto sin razón alguna. Luego, la cosecha de los Morales se secó de la nada. Pero lo peor fue cuando desapareció el hijo de la señora Lupe. Nadie supo qué le pasó. Nomás se fue y nunca volvió. La gente decía que era culpa del niño que lloraba. Y desde entonces, cuando se acercaba la medianoche, las puertas se cerraban bien y las veladoras se encendían para ahuyentar el mal. Pero ni así, porque el llanto seguía oyéndose. Fue entonces que Arnoldo, que era bien valiente y algo terco, dijo que iba a acabar con eso. Arnoldo era de esos hombres que no le tenían miedo a nada. Alto, fuerte, con manos de piedra de tanto trabajar en el campo. Decía que todo era puro cuento de viejas y que alguien estaba jugando con el miedo de la gente. Voy a ver quién es el desgraciado que anda asustando al pueblo, dijo una noche, agarrando su machete. Era un machete grande, bien afilado, que le había servido para defenderse de coyotes y víboras en el monte. Hoy se acaba esta babosada, dijo, antes de salir rumbo al camino. Esa noche, el llanto sonó más fuerte que nunca. Yo lo escuché desde mi casa y sentí que algo malo iba a pasar. Recé por Arnoldo, pero el miedo ya me tenía el alma apretada. Al día siguiente, el pueblo amaneció con un silencio raro. Nadie lo había visto regresar y todos empezamos a buscarlo. Fue don Gregorio quien lo encontró tirado en el camino. La escena era espantosa. Arnoldo estaba muerto, con su propio machete clavado en su cabeza. Pero lo peor, lo que hizo que a todos se nos helara la sangre, fue que su mano aún sujetaba el machete, como si él mismo se lo hubiera metido. Y saben, nadie creyó que Arnoldo se hubiera quitado la vida. No fue él, fue el niño, murmuraban los viejos. Desde ese día, el miedo se volvió parte de nosotros. Nadie volvió a salir después de la medianoche. El llanto seguía ahí, como si el niño siguiera esperando algo o alguien.
Y yo, aunque no quiero admitirlo, sé que algo muy malo está detrás de ese llanto. Al paso del tiempo, nada cambió. El llanto seguía sonando, siempre a la misma hora, y nadie podía hacer nada para evitarlo. Pero para mí, el miedo más grande no venía de afuera, sino dentro de mi propia casa. Mi esposa, Magdalena, empezó a enfermarse poco después de lo que le pasó a Arnoldo. Al principio no era nada grave, nomás se quejaba de un dolorcito de espalda. Yo le decía que era por trabajar tanto, porque Magdalena nunca paraba. Era de esas mujeres que no sabían quedarse quietas. Desde que nos casamos, siempre estuvo al pie del cañón, cuidando la casa, atendiendo el rancho y ayudándome en todo. Pero esos dolores fueron empeorando y pronto ya no podía ni levantarse de la cama sin quejarse. Así que bueno, la llevé con doña Petra, que sabía de hierbas y remedios, pero ni sus tés ni sus ungüentos le hicieron nada. Después, fuimos con el doctor del pueblo, un hombre serio y de pocas palabras, que después de varios estudios, me dijo algo que me dejó frío. Lo siento, pero hazle compañía, don Tobías, no le queda tiempo. Esas palabras me pesaron como si me hubieran echado un costal de piedras encima. No podía creerlo. Magdalena, mi mujer, mi compañera de toda la vida, se estaba yendo. Y yo no podía hacer nada para evitarlo. Los días pasaban y ella empeoraba. Ya ni comía. Nomás tomaba un poquito de agua y se quedaba mirando el techo, con esos ojitos tristes que me partían el alma. Yo hacía todo lo posible para cuidarla. Me levantaba antes del alba para hacer las tareas de la casa y después me iba a la parcela. Regresaba en la tarde y me quedaba a su lado, hablándole suavecito, contándole cosas del día para que no se sintiera sola. Pero ella apenas si me respondía. A veces me apretaba la mano con una fuerza que no parecía de alguien tan débil, como si me quisiera decir algo, pero no le salían las palabras. Yo no dormía casi nada. Me quedaba velándola todas las noches, viendo cómo su respiración se hacía más lenta, temiendo que en cualquier momento se me fuera. Y fue en una de esas noches, cuando ya no aguantaba más el cansancio, que salí a la calle para despejarme tantito. Era de madrugada, el pueblo estaba callado, solo se escuchaba el canto lejano de un gallo que anunciaba el amanecer. Me senté en la banqueta, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el corazón se me rompía a pedazos. Me puse a llorar como nunca había llorado en mi vida. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué me la vas a quitar?, murmuré entre sollozos. Mi Magdalena no se merecía ese dolor. Era buena, trabajadora, siempre ayudando a los demás. Y ahora se estaba apagando delante de mis ojos. Sentí que la desesperación me comía por dentro, como si una garra fría me apretara el pecho. Y fue entonces, en medio de mi llanto, que lo escuché. Ese llanto, pero esta vez era diferente. No era el llanto seco y desgarrador que nos había atormentado por meses. Era más suave. Levanté la cabeza y ahí estaba. Un niño pequeño, parado frente a mí. Vestía ropa vieja y sucia, descalzo, con los pies llenos de tierra. Su carita estaba pálida y los ojos, ay Dios mío, esos ojos eran grandes, oscuros y reflejaban una tristeza tan profunda que me hizo un nudo en la garganta. «Señor», dijo el niño, con una voz bajita, casi un susurro. «¿Me puede ayudar?». Me quedé helado, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que corriera, que huyera de ahí, pero algo en su mirada me detuvo. No era un niño normal, lo sabía.
pero aún así no sentí miedo. Sentí lástima. ¿Qué quieres, mijo?, le pregunté, con la voz temblando. El niño me miró fijo, con esos ojitos tristes, y me dijo algo que jamás olvidaré. Hay una planta. Crece en la orilla del río. Si la encuentras, su raíz puede salvarla. Me quedé pasmado, sin entender bien. ¿Salvarla? ¿A quién?, pregunté, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Tu esposa, murmuró el niño, antes de que su figura empezara a desvanecerse, como si el viento se lo llevara. Por favor, señor, ayúdeme también. Y esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo. Me quedé solo en la calle, con el corazón latiendo a mil y la mente llena de preguntas. No sabía si lo que había visto era real o si el cansancio y la tristeza me estaban volviendo loco, pero algo dentro de mí me decía que debía buscar esa planta. Si había una mínima esperanza de salvar a Magdalena, iba a aferrarme a ella con todas mis fuerzas. Y aunque me temblaran las piernas y el miedo me apretara el alma, estaba decidido. Al día siguiente, iría al río y haría todo lo que fuera necesario para salvarla. Al día siguiente, desde que el sol apenas asomaba sus primeros rayos, yo ya estaba listo para salir rumbo al río. No dormí nada esa noche. Tenía la cabeza hecha un revoltijo. Pensaba en el niño, en sus palabras, en esa planta que, según él, podía salvar a Magdalena. Me preguntaba si todo había sido un sueño, si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, algo me decía que era real, y si había una mínima esperanza, por mínima que fuera, no iba a dejarla pasar. Le di un beso en la frente a mi Magdalena antes de salir. Su piel estaba fría y sus labios secos. Ya casi no hablaba. Nomás me miraba con esos ojitos apagados que me partían el alma. Espérame, mujer. No te me vayas todavía, le susurré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Me persigné y salí sin hacer ruido. El río no quedaba tan lejos, pero el camino era pesado. Había que cruzar veredas llenas de maleza y piedras y bajar por un barranco que, si no andabas con cuidado, podías rodar como costal hasta el fondo. Pero yo ya conocía bien esos caminos. Los había recorrido desde chamaco, cuando me iba a pescar con mi padre. Aún así, esta vez se me hicieron más largos, como si el destino me pusiera pruebas para ver si de veras estaba decidido. Mientras caminaba, el miedo me iba calando los huesos. No era solo el miedo por perder a Magdalena, era el miedo a lo desconocido, a ese niño que se me apareció en la noche. Llegué al río cuando el sol ya estaba alto. Me arrodillé en la orilla y me persigné otra vez. Diosito, si de veras esto es cosa tuya, guíame, murmuré. Me acordé de las palabras del niño. Crece en la orilla del río, su raíz puede salvarla. Empecé a buscar entre las plantas, apartando hierbas y ramas secas, revisando cada rincón. El sol me quemaba la espalda y el sudor me recorría por la frente, pero yo no me detenía. Estuve horas buscando, pero nada, hasta que vi algo extraño. Entre las piedras, casi oculta por el lodo, había una plantita que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sus hojas eran delgadas y alargadas, de un verde intenso, y sus raíces asomaban un poquito de la tierra, como si estuvieran esperándome.
Me temblaron las manos cuando la toqué, pero al sacarla con cuidado, sentí una extraña calidez, como si la tierra misma me diera su bendición. Sí, esta debe ser, murmuré, con el corazón latiendo a mil. La envolví en mi pañuelo y la guardé como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Pero justo cuando me iba a levantar para regresar a casa, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se puso frío de repente y sentí que alguien me observaba. Volteé y ahí estaba otra vez, el niño, parado del otro lado del río, mirándome con esos ojos llenos de tristeza. Esta vez no habló, solo me observó, pero en su mirada vi algo que me heló la sangre. Era como si me estuviera pidiendo algo más. ¿Qué quieres, mijo?, le pregunté. Pero el niño no respondió. Nomás levantó la mano y señaló hacia el bosque. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué quería que hiciera? ¿Por qué me señalaba ese lugar? ¿Es ahí donde te hicieron daño?, pregunté, casi en un susurro. Y en ese momento lo entendí. El niño no solo me había guiado hasta la planta, me estaba pidiendo que lo ayudara a encontrar descanso. Voy a ayudarte, mijo, pero primero tengo que salvar a mi mujer, le dije. El niño asintió despacito y su figura empezó a desvanecerse, como si el viento se lo llevara otra vez. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiendo el peso de lo que acababa de prometer. No solo iba a luchar por la vida de Magdalena, ahora también llevaba sobre mis hombros el destino de ese niño que pedía justicia. Regresé al pueblo con el corazón en la garganta. La caminata de regreso se me hizo eterna. Cada paso que daba, sentía que el tiempo corría más rápido para Magdalena. Al llegar a la casa, entré casi corriendo y me acerqué a la cama donde yacía ella, más pálida que nunca. Magdalena, aguanta tantito nomás, por favor, le susurré, sacando la plantita del pañuelo. Me arrodillé junto a ella y con todo el amor del mundo empecé a preparar un té con esas raíces que me habían costado tanto encontrar. Es ahora o nunca. Y aunque mis manos temblaban y mi alma estaba llena de miedo, sabía que estaba haciendo lo correcto. La vida de Magdalena dependía de esa planta y del milagro que estaba por suceder. Esa noche no dormí nada. Me quedé velando el sueño de Magdalena, sentado en una silla junto a su cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas como si estuviera rezando. El té que le di con la raíz del río aún no mostraba efecto, y cada minuto que pasaba sentía que la vida de mi mujer se me escapaba de las manos. La vela que había encendido junto al cuadro del Señor de los Milagros se consumía poco a poco. La llama temblaba como si también sintiera el miedo que yo traía en el pecho. Cada tanto me acercaba a tocarle la frente. Estaba fría, demasiado fría, pero sus labios empezaban a humedecerse y su respiración, aunque débil, seguía ahí. Por favor, Diosito, no me la quites, susurré. Me limpié los ojos con la manga de la camisa y volví a recordar al niño. Esa mirada triste, ese dolor que cargaba y su silencio que decía más que 1000 palabras. La promesa que le hice me pesaba el alma. Tenía que descubrir qué le había pasado al niño, quién le había quitado la vida y por qué su alma no encontraba descanso. Pero antes, tenía que asegurarme de que Magdalena estuviera fuera de peligro. El tiempo pasó lento esa madrugada.
El canto de los gallos anunció que ya estaba amaneciendo, cuando algo cambió. Magdalena abrió los ojos, despacio, como si le costara volver al mundo de los vivos. Al principio, pensé que estaba soñando, pero cuando vi que sus labios intentaban decir algo, sentí que el alma se me volvía al cuerpo. «¿Tobías?», susurró, con voz apenas audible. «Sí, Magdalena, aquí estoy, mi vida, aquí estoy», le dije. «Me duele menos», dijo despacito, cerrando los ojos, pero ahora con un respiro tranquilo, como si el dolor que la había atormentado durante tanto tiempo empezara a desaparecer. Me hinqué al lado de la cama, llorando como un niño. Magdalena estaba mejorando, y aunque todavía le faltaba mucho para estar completamente bien, por primera vez en meses, tenía esperanza. Pero mientras mi corazón se llenaba de alivio, la sombra del niño volvió a cruzar por mi mente. La deuda que tenía con él seguía ahí y no podía ignorarla. Me quedé sentado junto a Magdalena, pero ahora mi mente estaba en otro lado. El niño me había mostrado el camino, y ahora era momento de seguirlo. Al caer la tarde, cuando Magdalena dormía tranquila, decidí que era hora de actuar. No podía esperar más. Me persigné frente al altar, besé la frente de mi mujer y salí de la casa con el corazón apretado. Sabía dónde tenía que ir. El niño me lo había mostrado cuando señaló hacia el bosque, y en mi pecho sentía que ahí estaba la verdad. Caminé sin prisa, pero con paso firme. El sol empezaba a esconderse, y el cielo se pintaba de naranjas y rojos. Las sombras del bosque me envolvieron poco a poco, pero esta vez no sentí miedo. Sentía que el niño me acompañaba, guiándome de nuevo, llevándome hacia donde su historia me esperaba. Después de un rato, llegué al lugar donde el niño había señalado. Era un claro escondido entre los árboles, y fue entonces cuando la vi. Una vieja cabaña de madera, medio destruida, escondida entre la maleza y las ramas secas. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas rotas. Algo dentro de mí me decía que ese era el lugar. Me acerqué despacio, con el machete bien agarrado por si acaso. Empujé la puerta, que crujió como si estuviera quejándose, y di un paso adentro. El aire adentro apestaba, cargado de un olor rancio que me revolvió el estómago. «¿Qué fue lo que pasó aquí?», murmuré. Al fondo, vi una puerta medio abierta. Mi corazón empezó a latir más rápido, como si algo me jalara hacia ella. Me acerqué con cuidado, y cuando la empujé, el olor a muerte se volvió más fuerte. Ahí estaba. Un pequeño cuarto lleno de cajas viejas, trapos polvorientos y juguetes rotos. Pero lo que hizo que el alma se me cayera a los pies fue lo que vi al fondo. Un bulto envuelto con una cobija sucia. Me acerqué con las manos temblorosas, y cuando toqué la tela, sentí el frío de la muerte atravesarme la piel. Desenvolví despacio, y ahí vi el pequeño cuerpo del niño. Ya era una calavera. Tenía varios huesos rotos y un gran agujero en el cráneo. Se notaba que había sufrido mucho, y eso me partió el alma. Sentí que el mundo se me venía encima. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, viendo aquel cuerpecito que nunca debió terminar así. «Perdóname, hijo», susurré, con las lágrimas corriéndome por la cara. Sabía que su alma no encontraba paz porque nadie había hecho justicia. Entonces lo vi.
Un viejo estante cubierto de polvo estaba a un lado del cuarto. Algo me empujó a acercarme, y entre los papeles y cosas viejas, encontré algo que me hizo estremecer. Unos boletos de maquinitas y una foto. Era el dueño del local de videojuegos. Ese maldito que siempre tenía a los niños metidos en su negocio. Lo recordaba bien. Su sonrisa hipócrita y su mirada que nunca me había dado buena espina. Ahí estaba la verdad. El niño me había traído hasta aquí para mostrarme lo que nadie había querido ver. Ese hombre lo había traído hasta esta cabaña y aquí terminó su vida. Le prometí que haría justicia, que no dejaría que su muerte quedara impune. Cuando salí de la cabaña, la noche ya había caído y el aire se sentía diferente. El miedo que me había acompañado todo el camino se había disipado y ahora solo quedaba determinación. Al día siguiente, fui con el comisario del pueblo y le conté todo. Le mostré la foto, los boletos y le dije dónde había encontrado el cuerpo del niño. Al principio no me creyó, pero cuando llevaron a la gente a la cabaña y vieron lo que había ahí, el pueblo entero quedó en shock. El dueño del local fue detenido. La justicia llegó tarde para el niño, pero al menos ahora su alma podría descansar en paz. Esa noche, cuando volví a casa, algo cambió. Magdalena estaba mejor, mucho mejor. Sus mejillas tenían color y su respiración era tranquila. Me senté junto a ella y cerré los ojos por primera vez en días, sintiendo que el peso que traía en el alma por fin se había ido. Y entonces lo sentí. Una brisa suave recorrió la habitación y un susurro apenas audible llegó hasta mis oídos. Gracias, don Tobías. El niño se había ido en paz.